trabajar. Vamos a ver. Tenemos aquí la unidad donde se va a dar este intercambio gaseoso. Recuerden que el intercambio gaseoso no solamente se va a dar entre alveolo y capilar, también se va a dar a nivel de tejido y capilar. ¿Okay? Porque aquí lo que vamos a ver es que se va a eliminar CO2, ¿okay? Al alveolo, o se va a pasar al alveolo, y de aquí se va a eliminar por la exhalación. Y va a ganar oxígeno que va a ser transportado gracias al hemoglobina. ¿Okay? Aquí pasa eso. Pasa CO2 al alveolo y oxígeno pasa a capilar. En el tejido, ¿cómo va a ser? Algo similar, ¿no? Pero de la sangre va a salir el oxígeno hacia el tejido y del tejido va a pasar CO2 hacia el capilar. ¿Okay? ¿Okay? Recordemos que cuando estamos hablando de circulatorio veíamos que en la parte izquierda y derecha habían diferentes, digamos, tipos de sangre, ¿no? En la parte derecha, ¿qué tipo de sangre teníamos? La que regresaba, ¿okay? De toda la circulación, ¿no? Esa sangre venosa que tenía poca cantidad de oxígeno, que llegaba gracias a ¿quién? A las arterias pulmonares, llegaban a la circulación menor que estaba en pulmón. Aquí llegaba una sangre venosa, poco oxigenada, y aquí, gracias a que hay una conexión, ¿okay? Gracias a que están los pulmones, aquí se iba a dar el intercambio gaseoso. Este aire que ingresaba iba a tener una presión parcial de oxígeno mayor que la sangre que iba a circular por los capilares. Es por eso que por difusión iba a pasar el oxígeno desde el alveolo hacia los capilares. ¿Okay? Y este aire que salía de los alveolos, salía de los pulmones, era un aire que ya tenía una presión parcial de oxígeno ya menor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque había sido tomada aquí a nivel de los capilares. Esa sangre que estaba ya con una presión parcial de oxígeno más grande, ¿okay? Salía a circulación, ¿okay? Mayor. Obviamente tenía que pasar por el aurículo izquierdo, el ventrículo izquierdo y salir por la ¿qué arteria? Arteria carótida, Pulmonar. ¿Cuál de las arterias? Pulmonar. La arteria pulmonar salía a la circulación No, vena sistémica. pulmonar. A la circulación sistémica salía Aorta. Aorta. Del corazón. Ok. Habíamos hablado ya de esta membrana respiratoria, ¿se acuerdan? Constituida, ¿okay? Por el epitelio, ¿okay? Del alveolo y por el endotelio de los capilares. ¿Okay? Aquí existe un espacio de existencia. El grosor de esta membrana respiratoria iba a determinar, pues, con qué velocidad iba a pasar los gases. ¿Okay? Si teníamos de repente engrosado esa membrana, ¿cómo iban a pasar los gases? Mucho más lento. ¿Okay? Ahora, no solamente depende de cuán grueso o cuán delgada puede ser esta membrana, sino también la superficie por donde vaya a difundir estos gases. Recuerden que solamente a través de los neumocitos tipo 1 donde se va a dar ese intercambio gaseoso, neumocito tipo 2 no, en otra función por el que lo vemos. ¿Okay? Miren, esta imagen tiene que verla así, o sea, la mitad para aquí y la mitad para aquí. ¿Okay? Eso no es que sucede en un solo tejido. ¿Okay? Aquí en esta mitad vamos a ver que el oxígeno va a salir del glóbulo rojo. Está primero asociado con la hemoglobina y luego se va a disociar, y este oxígeno va a hacer que va a ingresar, va a difundir hacia el tejido, hacia las células del cuerpo. ¿Por qué va a ingresar? Porque recuerden, aquí va a haber mayor gradiente, mayor presión parcial de oxígeno que la que hay en tejido, por eso va a difundir. ¿Okay? En el caso, vamos a hablar aquí, en el caso del alveolo, ¿qué vamos a tener? Que el oxígeno, ¿okay?, va a difundir desde el alveolo, ¿okay?, hacia los capilares. ¿Por qué? Porque aquí hay una mayor presión parcial.
Luego este oxígeno se asociará con la hemoglobina y viajará hacia el órgano que lo necesita. ¿Sí? Estos son los términos que hay que tener en cuenta. ¿Okay? Asociación, disociación. ¿Sí? Eso es lo que estábamos mencionando acerca de cómo se va a dar la difusión de los gases. ¿Okay? ¿De qué va a depender? Uno, de esa membrana respiratoria. ¿Okay? La superficie y el espesor de esa membrana, que ya lo hemos mencionado. ¿Okay? ¿Qué más? La gradiente de presión de los gases. En cuanto más gradiente va a haber, más veloz va a ser esa difusión. Eso vamos a verlo en diferente manera cuando lo tenemos a nivel de los alveolos y a nivel de ¿no? Ahí cambian las gradientes y por eso te van a difundir de manera. En cuanto al componente sanguíneo, ¿okay? Aquí tenemos que tener en cuenta, ¿okay? La concentración de este pigmento que va a servir como transporte, que va a ser la hemoglobina. ¿Okay? La concentración de hemoglobina será importante para llevar estos gases. ¿De qué sirve que se dé una buena difusión y solamente tenga pocas cantidades de hemoglobina? No va a poder ser transportado. Y más bien, esas moléculas que queden podrían causar más bien un descenso de esa gradiente. ¿Okay? La capacidad de difusión de los gases en solución es una característica propia de cada uno de los gases y eso está dado por la constante de solubilidad y su peso molecular. La constante de solubilidad es algo inherente a cada uno de los gases. ¿Okay? El oxígeno, su solubilidad en agua es como si fuera 1 y la del CO2 20. ¿Okay? Entonces, si yo compararía la solubilidad de ambos, diría que el CO2 es mucho más soluble. Por ende, ¿okay? El oxígeno no puede ir disuelto en sangre. Va a ir, pero una cantidad mínima. En cambio, el CO2 sí podría ir disuelto en sangre. ¿Okay? Eso es lo que nos dice. ¿Sí? Y para que vaya, y como no puede ir disuelto en sangre, vamos a tener en cuenta aquí que va a tener un medio para que pueda viajar. ¿Okay? Ese medio va a ser la hemoglobina que es esta proteína cuaternaria que va a tener 4 sitios de unión del oxígeno para que pueda llevar. ¿Sí? Vamos a ver cómo se da la difusión del oxígeno de los alveolos a los capilares. Primero, cuando la sangre llega a los alveolos, ¿cómo es su presión parcial de oxígeno? Miren, es 40, es baja. Y cuando sale, su presión parcial de oxígeno ha incrementado a 104 aproximadamente. ¿Okay? ¿Se recuerden eso? Eso es lo que dice este gráfico. Llega con una presión parcial de oxígeno baja y va a salir con ya una presión mucho más alta. Si ustedes ven aquí, este es el capilar y este es el alveolo. El alveolo tiene 104 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. El capilar, al ingresar, tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Estos son la difusión que va a haber aquí. Aquí todavía va a estar habiendo mucha más difusión desde el alveolo hacia el capilar, que así va a ser las más gorditas, hasta que va a llegar un momento en que la gradiente y la presión van a ser iguales y ya no va a haber difusión, porque no hay gradiente. Si no hay gradiente, no hay difusión. Recuerden que es transporte pasivo. Y transporte pasivo necesitamos eso. Primero, que sea una partícula pequeña, que no tenga carga, que sea permeable a la membrana y que haya una gradiente. Si no hay una gradiente, una diferencia, no va a poder difundir. ¿Okay? Eso es lo que pasa aquí en los alveolos. Ahora, ¿qué pasa con el oxígeno? Cuando llega a los tejidos. Cuando llega a los tejidos, la sangre llega con niveles altos de presión parcial de oxígeno, aproximadamente 100, 95 milímetros de mercurio. Mira, pero se salió con 104, sí, pero los procesos que han dado de bifurcación, de ramificación de los vasos, ha hecho de que baje un poco esa presión. Llega con 95 de milímetros de mercurio de presión y lo que va a pasar es lo mismo que pasó en los alveolos. Va a empezar a difundir el oxígeno hacia el espacio intersticial donde están las células de los tejidos y va a empezar a
¿ok? Va a ser de acuerdo a la gradiente. ¿Okay? En el espacio intersticial vamos a tener una gradiente de 40 y va a pasar de 95 a 40 hasta que llegue a 40. Cuando llegue a 40 y no hay una gradiente, ya esa sangre ya no va a poder dejar más oxígeno, ¿sí? Por eso que sale, ¿ok? De ese orden. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hemos estado hablando del oxígeno? Porque recuerden que el oxígeno va a tener solamente dos maneras de transportarse en sangre: disuelto en muy poca cantidad, ¿ok? Y la otra que es principalmente unido a una proteína que va a ser la hemoglobina. Sus dos maneras de transportarse, ¿ok? No se vayan a olvidar. La ley de Henry, que nos habla acerca de la constante de solubilidad, nos habla de que la solubilidad del oxígeno en agua es bastante baja, bastante baja. ¿Qué nos dice? Si tendríamos una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, con su constante de solubilidad de 0.03, solamente podríamos, ¿ok?, disolver o transportar el oxígeno en sangre. En cada 100 ml podríamos transportar 0.3 ml de oxígeno. Esta cantidad es insuficiente para los procesos metabólicos del organismo. Por eso es que necesita que vaya asociado a la hemoglobina. ¿Sí? Ahora, la hemoglobina, ¿ok?, ya hemos visto, es una proteína, pero se ha establecido que la hemoglobina, cada gramito de hemoglobina puede transportar o puede combinarse con 134 ml de oxígeno. ¿Okay? Por lo general hay una regla que no se usa mucho, ¿okay?, de calcular la hemoglobina a partir del hematocrito. ¿Okay? Dicen a veces que es 1/3, ¿okay?, pero no lo usan mucho, no tiene mucho, ¿okay?, asidero para el diagnóstico. Entonces siempre nos van a dar los valores de hemoglobina. La hemoglobina te van a dar en ¿qué? En gramos, ¿ok? Gramos por decilitro. ¿Qué quiere decir decilitro? 100 ml, ¿ok? Entonces, si yo digo que un gramo de hemoglobina se puede combinar con 1.34 ml de oxígeno, ¿qué pasa si yo tengo 20 gramos de hemoglobina? ¿Con cuánto se podrá combinar? A ver, ¿me entiende lo que les pregunto o no? ¿Con cuánto será? ¿No? ¿No se entiende? ¿Puede repetir? Digo que yo tengo, ¿ok? Hicieron, ¿ok?, mi hematocrito. Mi hematocrito es de 58 y mi hemoglobina es de, ¿cómo le veo?, 20 gramos por decilitro. Te digo, ¿ok?, cuánto oxígeno podrá transportar, ¿ok?, esta hemoglobina. Esa es la pregunta. ¿Cuánto oxígeno? Entonces, no sé, pero tienes el dato, te dice que 1 gramo de hemoglobina puede transportar ¿cuánto? 1.34 ml de oxígeno. Si 1 gramo transporta 1.34, 20 gramos, ¿cuánto transportará? 26,8. ¿Cuánto? 26,8. 26,8, ml de oxígeno transportará, 20 gramos de hemoglobina. Y si tengo solamente de repente 8 gramos de hemoglobina, ¿cuánto transportará? 10.72, ml de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que a medida que tengo menor cantidad de hemoglobina, voy a poder transportar menor cantidad de oxígeno. Entonces no es porque la hemoglobina no quiere, sino que se ha establecido que cada gramo de hemoglobina puede transportar 1.34 ml de oxígeno.
Por eso es que las personas que tienen la hemoglobina baja, ¿ok? La oxigenación es también bastante baja porque no tiene la capacidad, ¿no? Hay poca hemoglobina, ¿sí? Pero también pregunto esto, nunca responden, facilísimo, solo tiene que multiplicar, ¿ok? Más difícil no es, ¿ok? Solo multiplicar. Creo que de 320 por 1.44 sobre 1. Ay, Bien. Ok, algunos términos que tenemos que tener en cuenta son estos, ¿ok? Los de asociación y los de disociación. Asociación, cuando se une la hemoglobina al oxígeno. ¿Ok? Recuerden que la asociación y disociación van a ser procesos de tipo reversible. Es decir, que sí pueden, ¿ok? Revertirse. No es como el matrimonio que es para siempre, no. ¿Ok? Eso sí puede haber, ¿ok? Puede haber separación, ¿sí? Ahora, cuando hay una asociación de la hemoglobina con el oxígeno siempre va a haber cuando hay altas presiones de oxígeno. ¿Y en qué parte habrá altas presiones de oxígeno? ¿En tejidos o a nivel pulmonar? A nivel pulmonar, ¿ok? Se va a dar por lo general la asociación, porque ahí hay gran cantidad o hay una presión elevada de, ¿ok? Oxígeno en comparación con la circulación, ¿no? Y cuando hay una disociación es cuando, ¿ok? Se va a, ya no va a estar unida, ¿ok? Se va a desprender. La hemoglobina va a soltar el oxígeno, ¿ok? Entonces, eso no va a suceder a nivel tisular. ¿Cuál creen que es lo más importante o lo mejor que puede suceder? ¿Una asociación o una disociación? Una disociación. ¿Por qué una disociación? Porque enchufando. No pongas en clase. ¿No? Una asociación, ¿qué dice? A ver, Alejandro, ¿qué dices? ¿Asociación o disociación? Nada. Disociación debe ser. ¿Y por qué una disociación? A ver, Marifel, ¿tú qué dices? que se separa la hemoglobina del oxígeno. Ok, Marifel nos da todavía una razón. Ok, está bien. A ver, Nayeta que se duerme por el ejercicio. Ok, la vamos a pasar, pues, a ver. Sofía, ¿tú qué crees? ¿Disociación o asociación? Pensaba disociación, pero mi compañero me explicó que podría ser asociación porque el oxígeno no es que se pueda disolver, sino entonces tendría que ser llevado. Disolver. No es disolver, ¿ok? Esa es Disociación. disociación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que se disocia, o sea, que se separa. ¿Ok? Una cosa es, ¿ok? Solución, una solución, ¿ok? O sea, asociación es que están unidos, disociación que se separan. ¿Ok? Ya. Bajo esa premisa, ¿sigues pensando que es la asociación? Disociación. ¿No? ¿Qué piensas tú, Yajaira? ¿Cuál será más importante? La esencia. O la función así premium de la hemoglobina. El oxígeno tiene que ir a los pulmones. Oxígeno y hemoglobina. ¿Y el otro? Ambos tienen que ser importantes. ¿Por qué? Porque va a ser diferente, ¿ok? Va a ser diferente si la hemoglobina se encuentra a nivel de los pulmones. Ahí yo voy a necesitar que la hemoglobina se asocie rápidamente, que su afinidad por el oxígeno sea alta. ¿Por qué voy a necesitar que lo atrape? Si no, ¿cómo va a llevar? ¿Ok? ¿En qué momento va a llevarlo hacia el órgano? Ahora, la disociación es importante también. ¿Por qué? Yo no quiero que la hemoglobina esté siempre con el oxígeno, ¿ni para qué? La hemoglobina es como si fuera solamente un autobús, ¿ok? Por eso es un transportador, ¿ok?
Ahí lo importante quién es, no es el transportador per se, sino es lo que va a transportar. ¿Ok? Es como ustedes, ¿ok? El bus no es tan importante, sino es que ustedes lleguen a su destino. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a depender? ¿Por qué va a ser importante? Porque cada uno va a cumplir una función en determinado lugar. Y en determinado lugar va a variar la importancia de ese hemoglobina. ¿Ok? Yo no necesito que esté unida para siempre. Yo necesito que cuando esté en el tejido, lo suelte. ¿Ok? Entonces acá necesito que su afinidad disminuya. Allá yo necesito, en pulmón necesito que su afinidad sea grande para que lo atrape. Acá necesito que su afinidad sea baja para que lo suelte. ¿Ok? Porque eso necesito, que suba y después lo suelte. Suba y lo suelte. ¿Ok? ¿De qué serviría si ustedes toman un carro, ¿ok? Suben y se pasa de frente, baja, pum, se va hasta el último paradero? ¿Sirvió de algo? No. O en el otro caso es que usted está parando y sube, se fue. Nunca le subió. ¿Sirvió de algo? No. Entonces, va a depender, ¿ok? En qué lugar está. ¿Sí? Ya. En vista de eso, vamos a ver aquí, ¿ok? Lo que es la curva de asociación de la oxihemoglobina. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La hemoglobina, ¿ok? Recuerden que tiene 4 sitios de unión, ¿ok? El oxígeno. Cuando se une el primer sitio de unión, ¿ok? Va a hacer que sus vecinos, donde faltan unirse, sean más afines, ¿ok? Que sean mucho más guapos para que se asocien con la hemoglobina. Entonces, hace que sea mucho más afín, y hace que sea muchísimo más afín y así es. Cuando, ¿ok? La hemoglobina está asociada en sus 4, ¿ok? lugares, se dice que la hemoglobina está saturada al 100%. ¿Ok? Si está saturado, si está unido solamente a 3, se dice que está al 75, si está en 2, al 50, si está en 1, al 25. Si no está en ninguno, ya puede ser. ¿Ya? ¿Sí? Esto es lo que usan. Ahora, no quiere decir que cuando ustedes le miden la saturación, como van a ver sus compañeras, ¿ok? Solamente están midiendo una hemoglobina, ¿ok? No están midiendo a las hemoglobinas en general, pero así se trabaja para hablar de la saturación. Entonces, construyeron esta gráfica, esta curvita, ¿ok? Para ver qué pasaba, cómo se daba la disociación, ¿ok? Entonces, miren, empezamos aquí. Aquí tenemos saturación y aquí tenemos, ¿ok? La presión parcial de oxígeno. Entonces, aquí tenemos, ¿ok? Y aquí está 100, ¿ok? 100 de saturación. Aquí decir que la hemoglobina aquí está llena de oxígenos, ¿no? Si está llena de oxígenos es que aquí su afinidad está elevada. Pues aquí debe haber una gran presión parcial de oxígeno. ¿Dónde hay una gran presión parcial de oxígeno para que mi hemoglobina esté saturada al 100%? Pulmones. Pulmones, ¿ok? Por eso es que acá, ¿ok? Cuando hay una saturación de más de 100 milímetros de mercurio, este es milímetros de mercurio por si acaso, ¿ok? Se van a equivocar con porcentaje. Cuando hay una presión parcial de oxígeno grande, es que la hemoglobina va a estar, ¿ok? Saturada al 100%. Acá dicen que está en 90 y tantos, ya, 90 y tantos, está bien, casi 100, ¿sí? Ok, si nosotros marcamos otro puntito, por ejemplo, marcamos aquí, ¿qué cosa vemos aquí? A ver, 75%. Está 40, y acá hay una saturación menor, ¿no? Pero miren, de 40 a 100, ¿cómo es la presión parcial de oxígeno? El PO2. ¿Cómo es la presión parcial de oxígeno? ¿Ha disminuido o aumentado? Disminuido. Ha disminuido. Ok, entonces hay una presión parcial de oxígeno disminuido. Hay una saturación del 60, entonces debe estar algo así, un poquito, un cachito de oxígeno por acá. ¿Dónde estará pasando eso? Tejidos en reposo. En
en los tejidos, ¿ok? En los tejidos, ¿ok? Los tejidos ahorita, normalmente está pasando ahorita, ¿ok? Eso, solamente estamos trabajando con la presión. Ahora, cuando uno hace ejercicio, que como ustedes ahorita, sus compañeras han hecho, vamos a tener este, ¿ok? Este puntito aquí. ¿Qué cosa vamos a tener? Miren cuánto de presión parcial de oxígeno hay. Tendrá 15, pues pónganle, 15 milímetros de mercurio, ¿ok? ¿Y cuánto está saturando? Menos de 20. Uy, eso está, ¿ok? Casi está liberando todo. Casi no hay, la hemoglobina casi no está asociada, ¿no? Eso es porque necesitamos, esas son como las reservas que necesitamos para que sus compañeras puedan hacer todo ese ejercicio que han hecho, ¿ok? Esa es la curva, ¿ok? De disociación de la oxihemoglobina. Ahora viene, ¿ok? Siempre las complicaciones, ¿ok? ¿Qué pasa? Okay, voy a tener aquí dos gráficas. Okay. Ah, me pasó. Ahí va. Okay. Tengo dos curvas, ¿no? Una verde y una azul que he colocado ahorita. ¿Okay? Si yo quiero colocar ahorita y saber, por ejemplo, sobre la hemoglobina, yo les estaba hablando de la afinidad, ¿no? Cuando una hemoglobina es afín, ¿qué quiere decir? Que se va a unir con su, ¿ok? Con el oxígeno, ¿ok? Afinidad. Hemoglobina, afinidad. Si su afinidad se incrementa, ¿qué pasa con la hemoglobina? La hemoglobina se va a asociar al oxígeno. Si la afinidad disminuye, ¿qué va a pasar? La Disociar. hemoglobina Va a disociarse. rompe palitos con el oxígeno, ¿ok? Se disocia, ¿ok? Acá están asociados, acá están disociados. Si yo quiero hablar acerca de la afinidad de la hemoglobina, teniendo en cuenta esas dos curvas que he puesto, la azul y la verde, ¿cuál me dirían ustedes que es la más afín? ¿Cómo podrían saber? Acá hay una medida que pueden aplicar, ¿ok? Se llama el P50. El P50, ¿ok? ¿Qué cosa es? ¿Ok? Es la presión parcial de oxígeno en la cual pasó se, ¿ok? Satura la hemoglobina, ¿ok? Al 50%. O el 50% de la hemoglobina, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa hago? Marco mi P50 y empiezo a extrapolar. Por un lado, extrapolo aquí, tengo uno aquí, puedo marcar otro, y aquí marco. Entonces tengo 3 puntos, ¿ok? Vamos a ver cuál va a estar más afín o no. ¿Ok? Tengo aquí este primer punto, ¿que cuánto sería? ¿Cuánto lo ponemos? 18, ¿ya? 18, recuerden que es milímetros de mercurio. ¿Acá cuánto lo pondríamos? 29. 29, ya. Y aquí, 42. muy bien, 42. ¿Ok? Este va a ser el 1, 2 y 3. A ver. Entonces, si ustedes... ¿no? A ver. Díganme cómo sería el P50 de cada uno de esos. Del 1, del 2, del 3
sería? Entonces el P50 es la presión parcial de oxígeno en la cual se satura al 50% o se satura la hemoglobina al 50%. En el caso del 1, ¿qué diría? ¿Cuánto es el P50? ¿Cuánto? A ver, del 1. ¿Cuánto sería el P50? ¿Cuánto sería el P50? 18, gracias Marifé. Muy bien. Ya sería el P50, sería 18 milímetros de mercurio. ¿Qué significa el P50 de 18 milímetros de mercurio? Que a 18 milímetros de mercurio, esa hemoglobina se está saturando al 50%. En el 2, 29. 29. ¿Ok? ¿Y el 3? 42. ¿Cuál de estos tres ustedes creen que es el más afín? Bueno, que la afinidad, que tenga mayor afinidad. Recuerden que ¿qué hemoglobina tendrá mayor afinidad? ¿La hemoglobina 1, la 2 o la 3? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Por qué la 1? ¿Quién dice la 1? Yo escuché 1, por ahí dice. ¿Sofía? Porque 18 milímetros de mercurio ya está llegando a una saturación del 50%. Ya, y eso. Tiene que la hemoglobina esto se asocia más con el Ya, va por ahí, va por ahí. ¿Cómo lo pueden ustedes de repente relacionar? Es por ejemplo la afinidad que pueden tener con una persona, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo afinidad, las chicas, ¿ok? Que tienen afinidad con un chico, ¿ok? Solamente hablan con él una vez y ya son los mejores amigos, ¿no? Ay, sí, no, ¿ok? Afinidad alta, ¿por qué? Solo bastó de repente mirarlo, hablar con él una vez, chico. Pero ¿qué pasa si es que, ¿ok? Ustedes suelen, ¿ok? De repente salir, conversar con un chico, pero a ustedes no les interesa, ¿no? Es como si fuera su amigo, pero llega un momento en que dicen, uy, qué interesante, ¿no? Sí, puede pasar algo. Necesitan mucho más tiempo para encontrar eso. Entonces, aquí pasa algo similar. La afinidad es alta cuando solo necesito poca presión de oxígeno. Solo necesito 18 para saturar 50. Pero aquí necesito mucha mayor presión, necesito más salidas, que me den, no sé, más cosas, igual que las chicas, ¿ok? Para saturar 50. Aquí la afinidad es más alta que aquí, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Nayeli, ¿se entiende por ahí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto, ¿ok? Es lo que ustedes van a medir. Ahora, ¿qué cosa puede, estar pasando? ¿Qué pasa cuando la curva, cuando la curva se desplaza hacia la derecha? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la afinidad? ¿Qué pasa si les pregunto? ¿Qué pasa si la curva de la disociación de la oximoglobina se desplaza a la derecha? ¿Qué estará pasando con la afinidad? Se estará haciendo más. ¿Qué? La afinidad con la hemoglobina es mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con poca presión parcial de oxígeno se va a saturar 50. ¿Ok? Y si la curva se desplaza a la izquierda, ¿qué pasa con la afinidad? Disminuye. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo deseo yo que la afinidad disminuya? ¿O nunca voy a necesitar que la afinidad disminuya?
Recuerden que cuando hablábamos de la afinidad, cuando disminuía, ¿qué pasaba? La disociación. ¿Okay? ¿Cuándo necesitaba esto? Cuando llega tejido. Muy bien, cuando llega tejido. Entonces, yo voy a necesitar que la afinidad de la hemoglobina disminuya cuando llegue a tejido, cuando llegue a donde necesite el oxígeno, cuando necesito que la hemoglobina lo suelte. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Perfecto. Perfecto. Si lo entendieron, chévere. ¿No lo entendieron? Ahí va preguntando compañeros. Vamos a analizar. ¿Sí? ¿Se entendió? Alejandro. Sí. ¿Sí? Ya. ¿Vale? Como esto no está en la lámina, en sus diapositivas, en sus PPT, pues por ahí no creo que lo escriban. ¿Ok? Pero eso sí, siempre viene. ¿Ok? Es importante. El 50 es importante. A ver, como ya son expertos en la curva de disociación de la oxihemoglobina, díganme aquí, tengo dos curvas. Una curva de las llamitas y una curva de los seres humanos. ¿Ok? Díganme, interpréteme, díganme del amarillo. ¿Qué me pueden decir de la curvita amarilla? Ya, ¿qué más? Ya más necesitan magnesio. Saturar, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, que sea completo, ¿sí? Hay de repente mayor afinidad por tal motivo. ¿Ok? Siempre los motivos son importantes, ¿ok? Menos oxígeno. Y eso iría de la mano porque ¿dónde viven ellos? Altura. En las alturas. En las alturas recuerden que la presión parcial de oxígeno disminuye. ¿Ok? Pero no quiere decir que la cantidad de oxígeno disminuye. ¿Ok? Y 21% de oxígeno tiene, sí, todavía tiene 21% de oxígeno, pero de una presión ya menor, que va a ir disminuyendo. Otra vez estaba leyendo en el Gaito, que midieron los gases en la atmósfera ahí de 1000 a 8000, y decían pues que era imposible, ¿ok? Que se pudiera dar la vida ahí por los niveles de oxígeno tan bajos. Ahora, tenemos aquí, ¿ok? Estas curvas también, pero que están relacionadas con la hemoglobina. ¿Ok? Si ustedes logran ver, a medida que la hemoglobina va incrementándose, esta curva, ¿ok?, va haciéndose mucho más alta. ¿No se dan cuenta? ¿Sí? Cuando los niveles de hemoglobina son bajas, las curvas son, bastante bajitas. ¿Okay? Relacionado obviamente la hemoglobina con la curva de disociación. Si tiene poquito, obviamente, va a disociarse mucho más rápido. ¿Sí? A ver acá, tengo otra curva de disociación de la oxihemoglobina. A ver. A ver, relacióname temperatura con afinidad de la hemoglobina. A ver. A menor temperatura la afinidad va a aumentar, ya. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos poner un ejemplo con la temperatura. Ya, ¿qué pasaría? Ya, ¿y qué pasaría? 10 centígrados. Menor temperatura. Pero eso sería Aumenta. en pulmones. No. Pero si eso está sucediendo en un músculo no creen que sería ideal. Claro, el músculo que está incrementando su temperatura. Para uno sí, para otro. Claro, entonces por ahí. Entonces, ¿ok? Muy bien. Ahora, con respecto al pH, a ver, si están expertos en el análisis de la curva de hemoglobina. ¿Qué? ¿Cómo lo aumenta el pH? Háblame de pH alcalino, pH ácido, porque cuando dicen aumento y disminución. A mayor el pH básico, disminuye la disociación.
más bien cuando es más ácido. Más ácido. ¿Ok? 7, 14 es Cuando es base, ¿no? más ácido, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Disminuye la afinidad. ¿Ok? Entonces, eso pasa en músculo. ¿Ok? Cuando empiezas a hacer ejercicio, empieza a acumularse hidrogenón, el lactato. Eso hace que, ¿ok?, el pH cambie y se hace más ácido, y por eso es que aquí llega la hemoglobina, suelta el oxígeno, suelta el oxígeno, suelta. ¿Ok? Muy bien. Esto se relaciona con lo que conocemos como el efecto Bohr. ¿Ok? ¿Qué nos dice el efecto Bohr? ¿Ok? Que a mayor CO2 va a haber mayor cantidad de hidrogeniones, por ende mayor disociación de la oxihemoglobina. Vamos a ver. Aquí tenemos el tejido. Producto del metabolismo está produciendo CO2. Este CO2 va a difundir, es un gas que va a difundir a través del tejido, de su membrana, a través del endotelio, va a llegar a circulación, a plasma, ¿ok? Y aquí está el glóbulo rojo, es un gas, va a difundir, va a ingresar, y aquí en el glóbulo rojo, ¿ok?, hay agua, ¿ok? El CO2 más agua, ¿ok?, en presencia de esta enzima, la hidrasa carbónica, va a producir, ¿qué cosa? El ácido carbónico. Este ácido carbónico es inestable, por ende se va a disociar y va a producir un hidrogenión y un bicarbonato. Este bicarbonato va a salir del glóbulo rojo, sí, sale por un intercambiador, sale el bicarbonato e ingresa al glóbulo. Ahora este hidrogenión no es un solo hidrogenión, hay muchos hidrogeniones. Hidrogeniones, y este hidrogenión me recuerda mucho a lo que es el pH. pH es, ¿qué cosa? Concentración, potencial de concentración de hidrogeniones. A mayor cantidad de hidrogeniones, más ácido se vuelve. A mayor cantidad de hidrogeniones, que voy a tener un pH ácido, y entonces la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Por ende, aquí se va a disociar. La hemoglobina soltará el oxígeno, y este oxígeno, como es un gas, saldrá del glóbulo rojo, difundirá y llegará a la célula. ¿Ok? La hemoglobina que está sola juntará con el hidrógeno. ¿Ok? El efecto Bohr. ¿Cómo se va a dar esta disminución de la afinidad de la hemoglobina, ¿ok?, por el oxígeno debido a la acumulación de hidrogeniones? ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de CO2. ¿Okay? Los hidrogeniones vienen del CO2. Bueno, esta reacción, esta, tienen que sabérsela de memoria, que les va a servir para todo. Sangre, ¿okay?, respiratorio, renal, equilibrio base. ¿Okay? Y no es tan difícil. ¿Okay? Traten de chequear. Un poquito más, terminamos. ¿Okay? Ahora el CO2. El CO2, ¿ok?, a diferencia del oxígeno, tiene tres maneras de transportarse. ¿Ok? Una disuelta en sangre, sí, porque tiene solubilidad alta en comparación con el oxígeno. ¿Ok? Dos, unido a la hemoglobina, también poquito, pero puede unir a la hemoglobina. Y por último, ¿ok?, va a poder viajar como bicarbonato, transformado químicamente. ¿Ok? Esas son las tres maneras de que puede ser transportado el CO2. El CO2, cuando llega, ¿ok?, a los capilares mediante la circulación sanguínea que vamos a tener, la circulación del capilar, la presión con aquí llega de 40. Aquí la presión en el intersticio, la célula está en 45, 46. Entonces va a haber una difusión, sí, pero poca. La presión va a ser poca, y cuando ya se equipare a 45, la sangre se irá con esa presión parcial de CO2, con 45. Por eso miren aquí la minita, la grafiquita es chiquitita, a diferencia del oxígeno. Cuando llega a los alveolos, la presión es de 45, llega con una presión, ¿okay?, elevada en comparación de la que va a salir, pero la diferencia es mínima, 45 a 40. Acá llega alta y se va a ir baja. Como llega, ¿ok?, en una presión alta, la difusión, miren cómo son las flechitas, la difusión no es tan grande.
porque el potencial, la gradiente no es tan grande. ¿Va a haber una difusión? Sí, pero no como una difusión como en el oxígeno, que sí había una diferencia grande. ¿Se acuerdan de 104 a 40? Ahí sí había una gradiente. ¿Ya está? Transporte de CO2 a través de la sangre. La célula producto del metabolismo produce CO2. Este CO2 difundirá y irá disuelto en sangre. La otra manera, ¿cómo era? Son tres. En sangre por sí solo porque es, tiene Acá está, el CO2 más hemoglobina, carbamina, hemoglobina y convertido bicarbonato transformado químicamente. Esta reacción tiene que ser CO2 más agua en presencia de hidratación carbónica, ácido carbónico. Ácido carbónico se disocia en un hidrogenión y bicarbonato, y el bicarbonato sale del glóbulo rojo por un intercambiador con cloro. Y el hidrogenión se puede unir a la hemoglobina y eso permite que libere el oxígeno. Ya, lo mismo. ¿Qué pasa cuando llega a nivel del alveolo? Que está en el capilar y el CO2 está viajando como bicarbonato, como CO2 en sangre o unido a la hemoglobina. Como está como bicarbonato, ese bicarbonato tiene que volver a entrar al glóbulo rojo. El bicarbonato se une con el hidrogenio, produce ácido carbónico, produce agua y CO2 y sal. El carbamina hemoglobina se disocia del CO2 y el CO2 puede salir. Y esas son las tres formas que pueden nuevamente ingresar a la alveolo. Tres formas que son reversibles. ¿Sí? Entonces, ¿ahí hay alguna pregunta? ¿Durmiéndose? ¿No? Ok, entonces vamos a dar por nada, sigan todos, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a paso y después. ¿Qué? Paso. A ver. Paso.